Hola, buenas tardes a los que se conectan desde este lado del océano. Buenos días para los que estén en América Latina. Bienvenidos a este evento de presentación del número 86 de la Revista Iberoamericana de Educación, un número que tiene como título Educación y pandemia, efectos y opciones de política en América. Comenzamos el evento dándole la palabra al secretario general de la OI, don Mariano Jabonero. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas, a los que están a un lado y al otro del Atlántico, como decía Ana, y a todos muchas gracias por asistir a esta presentación de este volumen de la Revista Iberoamericana de Educación, el número 86, que en este caso de forma excepcional consta de dos volúmenes, de dos tomos diferentes por el número de artículos recibidos. El título de este monográfico es Educación y pandemia, efectos y opciones de política en Iberoamérica, título que es, digamos, absolutamente propicio por las circunstancias que hemos vivido en los últimos 2 años. Y agradezco de forma muy especial al ministro de Educación de Portugal, don Tiago Brandão Rodríguez, ministro insigne, ministro de referencia para muchas cosas y positivas y además amigo de la OI. Muchas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros presentes y muy obrigado por la vuestra participación. Gracias también por asistir al vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, Damaso López García, que me acompaña aquí en la mesa, y junto con ellos al coordinador de este número de la revista, del número 86, y además miembro del Consejo Asesor de la OI, Fernando Reimers, así como la directora de la Oficina Nacional de la OI en Portugal y directora general de Bilingüismo y Difusión de la Lengua Portuguesa de la OI, Ana Paula Laboriño, que también nos acompaña en este acto. La llegada de la pandemia tuvo un efecto muy directo sobre la educación mundial e implicó unos efectos de transformación educativa inmediatos. Hubo que cambiar, digamos, el modo de trabajar en educación. Y para todo ello, la OI, junto con otro tipo de organismos internacionales y los gobiernos nacionales, participamos muy activamente. El día 12 de marzo lo que hicimos es cambiar. El lema que dijimos en la OI es la OI no cierra. En primer lugar, y ahí trabajamos, digamos, en el nuevo contexto. Y así lo hicimos juntos con el Ministerio de Educación, otros organismos internacionales, fundaciones, entidades privadas, generando cientos de contenidos didácticos audiovisuales y digitales, miles de becas de formación para docentes, informes, es decir, todo, digamos, una batería de actividades que intentaban paliar de una forma u otra los efectos de la pandemia. En el caso de las becas para maestros y ayudas económicas para estudios de máster y similar, junto con varias universidades, como ha sido la UNIR, la Universidad de Valencia, la Universidad de Nebrija, hemos dotado de más de 1.300 becas para profesores y maestros y además de más de 200 ayudas de estudio para realizar cursos de máster que con ello, para hacer posible que la pandemia no fuese un obstáculo que, digamos, impidiese la continuidad educativa de muchos. Esta revista número 86 de la RIE, como saben, es una revista tradicional de educación de la OI. Es una revista que está indexada, que tiene requisitos de calidad y de rigor absolutos y que tenemos el orgullo de decir que tiene 1 millón de descargas cada número de la revista. Digamos, su nivel de lectura y de análisis en el contexto iberoamericano es muy alta. Y para nosotros es un elemento para acompañar a los Estados miembros en ese proceso de dar información, aportar evidencia para que las políticas públicas que se tomen en la región sean a partir de evidencia y a partir de datos empíricos. El objetivo de esta revista, y así se lo transmitimos a Fernando Reimers, era comprender en qué estado ha quedado nuestra educación y conocer exactamente la dimensión de los efectos que se han producido y entenderlos bien para actuar correctamente. Creo que ese es un poco el objetivo de la revista. Para ello se publicó, hicimos un informe en su momento, que fue el efecto de la educación iberoamericana, un año después de la COVID-19, en el cual lo que se ha analizado básicamente en ese informe, que es independiente de la revista, es el impacto en cuanto a aprendizajes que ha tenido la pandemia. Fue una decisión que tomamos y que ha puesto de relieve que el impacto en los aprendizajes es notable, entre el 12 al 18%, y que puede generar un nivel de impacto en cuanto a los ingresos, a las rentas de los estudiantes hoy afectados por la pandemia, cuando entren en el mercado laboral, que estaría también entre el 12 al 18%. Es decir, son en este momento estudiantes, en este momento jóvenes,
cuya previsión de ingresos salariales va a ser menor como consecuencia de la pérdida de aprendizaje por la pandemia. Es algo que tiene que ver también con un trabajo muy consistente por parte de la OE, que es la relación entre educación y productividad. Y creo que es un tema que nos preocupa mucho. Hemos creado dentro de la OE un instituto específico que se dedica a estudiar la relación entre educación y productividad, y creo que en esa línea apunta ese dato como dato preocupante. Creo que todos estos estudiantes han sufrido una pérdida de aprendizajes y de competencias y van a sufrir una pérdida de masa salarial en el futuro. Y creo que es momento de pensarlo y conocerlo con detalle para poner, digamos, en marcha actividades que supongan, digamos, una cierta recuperación de aprendizajes. Lamentablemente, en los países de esta región no hay en todos los países mecanismos de evaluación estandarizados para evaluar en cada caso qué es lo que está ocurriendo. Hay casos en que sí lo hay, como el caso del Estado de São Paulo en Brasil, en lo cual hemos podido conocer que la pérdida de aprendizaje de sus estudiantes haría falta, según nos dice el informe de São Paulo, hasta 11 años para recuperar niveles previos a la pandemia. Es decir, estamos hablando que los resultados obtenidos en el año 2020 serían equivalentes o comparables a los del año 2005 o 2007. Pero esto, insisto, es una excepción. Es un lugar en el cual sí que hay pruebas estandarizadas de evaluación que haga, digamos, posible un análisis comparado. En el resto de los países de la región, pues estas pruebas a nivel nacional apenas se han dado, se han desarrollado. Es una carencia que creemos que hay que hacer frente a ella. Y como mecanismo, digamos, de respuesta, pues está claro que hace falta generar grupos de apoyo, el grupo de apoyo de refuerzo para estos alumnos es importante y que, como pone de manifiesto nuestro informe de retorno escolar post-pandemia en Iberoamérica, avances, reflexiones y recomendaciones, creemos que todo esto tiene que ver con políticas públicas que se pongan en marcha a favor de los centros educativos, de los docentes y de las familias. Junto con este informe estaba trabajando en este volumen de la RIE, que, como decía, es un volumen excepcionalmente doble. Y esto achaco, digamos, la máxima responsabilidad a Fernando Reimers. Máxima responsabilidad en esa, digamos, situación insólita, porque la convocatoria tiene un éxito absoluto, inusual. Han sido 150 artículos recibidos y al final, después de un esfuerzo tremendo, selectivo, hemos podido seleccionar 19 artículos para publicar en papel en la revista. De todas formas, toda esta información, el resto de artículos que no están publicados, se van a recoger, digamos, en la OI y van a estar disponibles también, con información complementaria a todo este esfuerzo de editor. Y lo que sí que pone de manifiesto todo esto es lo que conocemos bien, que es el profundo impacto negativo que ha tenido la pandemia en la educación y en particular, de forma muy clara, con una prolongada situación de ausencia de presencialidad. Tenemos el triste récord de ser la región del mundo que ha perdido más días de clase presencial. Es algo insólito, no tiene a veces mucha explicación lógica, pero los países de América Latina han sido los países récord del mundo en pérdida de días de educación presencial. No voy a decir el nombre, pero hay un país que es el país récord del mundo, país centroamericano, y el segundo país que le sigue es Bangladesh. Creo que son datos que son preocupantes, que por qué tantas fechas, tantos días de pérdida de educación presencial, lo cual tiene un efecto negativo, claro, sobre la calidad educativa y sobre el futuro de estos chicos. Un futuro que yo no me canso de repetir la frase del presidente de Naciones Unidas, de Guterres, que ha supuesto una catástrofe generacional. Es una frase muy dramática, pero creo que muy ilustrativa. Creo que es mejor asumirlo, digamos, con dramatismo que hacer la táctica de avestruz y esconderlo y decir que no ha ocurrido nada. Toda esta información que se ha proporcionado para esta revista y que Reimers ha ido seleccionando es muy valiosa. Yo invito a todos a que la consulten y la utilicen y que al final, además de estos dos números monográficos de la revista, entren, digamos, en la página web de la OI y puedan tener acceso a otros tantos artículos igual de positivos, pero que no han podido ser publicados en la revista, porque al final, bueno, pues podía ser, digamos, un volumen que con un exceso de peso que lo haría inmanejable directamente. Quisiera terminar estas palabras agradeciendo a Fernando, miembro de nuestro Consejo Asesor, esos 30 ilustres que tenemos en el Consejo Asesor, que en este momento coordina Otto Granados, que asumiera la coordinación de este monográfico, una tarea que, como he expuesto por el volumen de respuestas, no ha sido nada fácil, una tarea que ha sido además urgente,
urgente por la circunstancia que se ha planteado y una tarea que no ha sido ajena a una situación de controversias políticas que para hacer un análisis riguroso podrían haber contaminado y no ha sido así. Creo que son, digamos, los elementos que, Fernando, queríamos reconocer: el esfuerzo de leer, valorar y seleccionar, y el esfuerzo, digamos, de contar con toda la información disponible, y el esfuerzo de mantenerte al margen de esa controversia. Estar, como se decía la frase histórica, por encima del conflicto y a la altura de circunstancias. Creo que ese es el punto crítico y por eso necesitamos esta gratitud. Y vuelvo al comienzo al querido amigo Tiago Brandão, porque siempre has sido una persona próxima, está con todo esto y sé que todo esto, tu apoyo es un apoyo inevaluable para su logro. Y, por supuesto, al señor vicerrector del Complutense, que me acompaña aquí en este momento, a Ana Paula Laboriño y a Ana Capilla, que es directora de Educación Superior de la OI y Ciencia, que es la persona que está al frente de esta empresa, que es una empresa que merece la pena trabajar en ella. A todos muchas gracias y por mi parte, bueno, pues cedo la palabra ya a Ana Paula Laboriño, que tiene, digamos, una intervención a continuación de la mía. Ana Paula, cuando quieras. Muito boa tarde, só para cumprimentar todos os presentes e dizer como para nós é uma grande honra também termos aqui todos os que estão e, em particular, permito-me saudar o Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues. Como foi dito pelo Secretário-Geral, em muitos momentos Portugal foi um exemplo de intervenção e por isso também aqui queremos muito e agradecemos muito a sua presença, porque pode também partilhar com toda a região aquilo que está fazendo e aquilo que pode também servir como exemplo para os outros países que atravessam esta fase difícil. Muito obrigada, Secretário, muito obrigada, Fernando Reimers, y pasaba la palabra de inmediato al señor ministro. Muchas gracias, Ana Paula. Yo, si me permite, ministro, yo recuerdo los primeros días de la pandemia, el primer ministro de Portugal tuvo una frase que yo he repetido muchas veces, y es que había una brecha digital que existía, y él dijo que esto no, a lo mejor no se puede arreglar en un año, pero sí en 2. Creo que esa determinación yo la he utilizado muchas veces para decir que las cosas hay que arreglarlas cuanto antes. Digamos, tomar decisiones políticas urgentes. Y a partir de esa cita, a tu primer ministro, tiene la palabra. Bom, muito boa tarde. Quería saludar a Mariano y a todos los que están en Madrid y a todos también los que están del otro lado del charco, que hablan espanhol, e obviamente a todos os que nos estão a ouvir que falam em português. Eu obviamente vou falar em português. E dentro desta apresentação da revista e deste tema em particular, da educação em pandemia, gostava de falar do Plano de Recuperação das Aprendizagens, que está em vigor em Portugal, que foi lançado simbolicamente no dia 1 de junho deste ano, no Dia Mundial da Criança, e que vem coadjuvar aquilo que nós já tínhamos lançado em 2020. É importante sublinhar que a Rede Pública de Educação e Ensino em Portugal está hoje muito mais bem preparado para enfrentar os desafios que a pandemia da Covid-19 nos colocou, também por um conjunto de políticas públicas destes últimos anos. Uma forte aposta no ensino profissional, numa crescente digitalização, na educação inclusiva, numa aposta nas políticas sociais que trabalham proximamente com as políticas educativas, com uma forte aposta na ação social escolar, por exemplo, e dizer que, não obstante o esforço extraordinário empreendido por todos os docentes, por todos os profissionais, por todos os diretores, por todos os que trabalham no Ministério da Educação e as inúmeras parcerias, apoios disponibilizados ao longo destes últimos 18 meses, é inquestionável a necessidade de investir na recuperação, na consolidação das aprendizagens e também no desenvolvimento psicopedagógico e motor das nossas crianças. Mas com vista à recuperação das aprendizagens, foi possível nós podermos lançar um plano de recuperação das aprendizagens, a que chamamos Escola Mais 21-23, que está disponível online, que eu estimulava a todos que pudessem procurar
a OEI seguramente também poderá pôr e colocar esse plano, que é público, e todos os normativos legais que o acabam por enquadrar, e que está neste momento, é um plano para 2 anos e que está neste momento a ser operacionalizado nas nossas escolas. Ainda hoje termina, porque o acompanhamento próximo às escolas é muito próximo, umas jornadas que fizemos com mais de 700 diretores de escola, com um conjunto de painéis para ajudar e coadjuvar as escolas na operacionalização de toda esta aventura que é agora a recuperação das aprendizagens. Nós não nos podemos esquecer que em todo o mundo, e o Mariano já o disse, e em especial no espaço ibero-americano, a pandemia afetou os sistemas educativos. De acordo com a Unesco, houve escolas fechadas em mais de 190 países e temos um conjunto de países onde as escolas ainda estão fechadas e tivemos mais de 1,5 mil milhões de crianças e jovens afetados. Em Portugal, a escola fechou, mas a educação nunca parou e isso é algo muito importante que foi possível também operacionalizar. Logo em agosto de 2020, o Ministério da Educação lançou um conjunto de medidas e um manual de orientações para recuperar e consolidar as aprendizagens, com informação, com conselhos, com propostas, com recomendações, com indicações dentro sempre da autonomia das escolas para que se pudesse planificar o ano letivo passado, 2021, que se avizinhava, e a estratégia de uma recuperação adequada às necessidades de cada um dos alunos com metodologias diversificadas. É verdade que este ano tivemos também este lançamento deste novo plano de recuperação das aprendizagens. É importante notar várias questões. Primeiro, o elevado sentido de missão dos professores e dos outros profissionais do setor que permitiram que o ensino tivesse uma resposta de emergência. Por outro lado, entender sempre, porque já é, e certamente esse número da revista mostra-nos também isso, que a crise pandémica tem mais impacto nos alunos com maiores vulnerabilidade, tendo-as acentuado. Nós podemos, através do nosso Instituto de Avaliação Educativa, fazer também um conjunto de estudos amostrais, fazer provas de aferição e já revelamos, e neste momento Portugal é certamente um dos países do mundo com mais informação para entender o antes e o depois da pandemia. E importa agora recuperar e consolidar o que não se aprendeu, mas recuperar também competências e agir de forma integrada. Como eu dizia, estes estudos diagnósticos amostrais, desenvolvidos pelo nosso Instituto de Avaliação Educativa, vieram demonstrar que há aprendizagens comprometidas num número muito significativo de alunos e absolutamente transversal a todos os níveis de ensino e aos alunos com dentro de todas as condições socioeconómicas. Por outro lado, o plano que nós desenvolvemos foi um plano que se definiu com base em evidências, continuando a eleger como pilares fundamentais o sucesso, a inclusão e a cidadania. E um plano que se centra maioritariamente na confiança nas escolas, na sua autonomia, alargando também a autonomia das escolas e o poder de decisão de cada uma das escolas. É importante, com vista à recuperação destas aprendizagens, procurar garantir que ninguém fica para trás e, nesse sentido, o Ministério da Educação, num processo muito auscultado, que eu já vos vou falar também, concebeu este plano de recuperação das aprendizagens para os próximos 2 anos letivos, para poder garantir, por um lado, previsibilidade, afinação de estratégias, ponderação e reflexão, e este horizonte de 2 anos permite também assumir opções com sustentabilidade na sua implementação em função desta resposta inicial. Para construir este plano, o Governo promoveu um conjunto alargado de auscultação a alunos, a professores, a organizações que representam também os alunos e os professores, aos órgãos que são os órgãos de coadjuvação do trabalho do Ministério, mas também lançou esta auscultação a cada uma das escolas do país, a peritos, a académicos e a representantes dos vários setores da educação, com a criação também de um grupo de trabalho. E este é, acima de tudo, um plano que resulta de forma integral e plural, que propõe medidas e que disponibiliza recursos. Só para dizer que este plano, que tem medidas em termos de recursos humanos, em termos de apetrechamento, mas também de recursos educativos, tem um envelope financeiro, orçamental, de cerca de 900 milhões de euros, que permite que durante estes 2 anos as escolas possam ter estratégias diferenciadas. Como eu dizia,
A importância de confiar nas escolas e nos profissionais foi consensual nesta auscultação, apostando nesta autonomia reforçada das escolas como ingrediente absolutamente principal e fundamental, com um olhar também dedicado aos anos iniciais de cada um dos ciclos e às transições entre ciclos, também com a abordagem integradora do contexto em que cada escola está inserida e em que os alunos crescem, e também o papel fundamental do bem-estar para que a aprendizagem se desenvolva. Foi também consensual e foi uma noção partilhada de que um mero aumento de horas de aulas ou de semanas de trabalho não seria uma medida a desenvolver, devendo sim apostar-se na qualidade e na diversificação das medidas. Dizer-vos que este é um plano que se estrutura em 3 eixos, um deles é o ensinar e aprender, o apoio às comunidades educativas, mas também a monitorização e poder conhecer bem e poder monitorizar bem e ter um planeamento sustentável das fases seguintes. Basicamente é importante também dizer que os objetivos estratégicos, e queria deixar que é muito importante podermos recuperar as competências mais afetadas, diversificando as estratégias de ensino, investindo, como eu já disse, no bem-estar social e emocional dos nossos alunos, confiando sempre no nosso sistema educativo, envolvendo toda a comunidade educativa, incluindo famílias, autarquias e todos aqueles que participam na comunidade educativa, capacitando e reforçando os meios e os recursos, mas sempre monitorizando e avaliando as medidas, principalmente para o dia seguinte à implementação destes 2 anos. Saber quais foram as medidas que mais nos serviram. Falando muito brevemente destes 3 eixos, dizer somente que no eixo ensinar e aprender visa, acima de tudo, adotar medidas para que as escolas disponham de meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular cada vez mais flexível, assendo também numa maior capacidade de gestão autónoma e contextualizada, como já tinha dito, centrando-se em estratégias de eficácia demonstrada na atividade escolar e comunitária e no apoio aos alunos. E, nesse sentido, existem medidas e domínios para melhorar a autonomia curricular, para melhorar a leitura e a escrita, para poder também trabalhar com maior número de recursos educativos. Sabemos que não basta confiar nas escolas e reforçar a autonomia para garantir o êxito deste plano. É fundamental dar mais recursos educativos, ter depois a possibilidade também de trabalhar para que a família esteja cada vez mais envolvida e aprofundar a articulação entre pais encarregados de educação e a escola. Neste sentido, temos também um conjunto de medidas para aumentar a inclusão e o bem-estar dos nossos alunos e para envolver também e diferenciar um conjunto de territórios. Em segundo lugar, e no segundo eixo, um eixo de apoio às nossas comunidades educativas e visa, acima de tudo, capacitar as escolas com recursos e meios para o desenvolvimento das medidas extraordinárias, reforçando também a capacidade. São mais 3.500 docentes nas nossas escolas este ano, mais 1.000 técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais, para poderem trabalhar nos projetos das nossas escolas e, obviamente, esses são recursos humanos absolutamente essenciais para poder também trabalhar as questões que as escolas querem ver trabalhadas. E, por último, um terceiro eixo relacionado com conhecer e avaliar, que visa, acima de tudo, desenvolver os indicadores e os instrumentos precisos para a monitorização deste plano. Como eu disse, construir o plano tem que ser sempre feito com um conjunto alargado de auscultações, esta importância de confiar nas escolas e ter objetivos muito claros e apresentar um conjunto e um portfólio de medidas para que as escolas possam também ter estes instrumentos. O que eu ia fazer era poder dar à Ana Paula também o sítio na internet onde está este plano, que pudesse ser partilhado também para que todos os que nos estão a seguir pudessem aceder. Obviamente só temos versão em português, mas iam ver o conjunto de medidas que nós temos disponíveis dentro destes 3 eixos e também quais são os recursos educativos, quais são as questões relacionadas com a inclusão e o bem-estar e, obviamente, como é que podemos qualificar melhor as nossas equipas. Por isso temos também um alargamento de tudo o que está relacionado com a capacitação de docentes e de não docentes. Basicamente era isto que tinha para dizer, nestes 10 minutos que passam muito rápido, mas dizer, acima de tudo,
que não tenhamos ilusões. A perda de aprendizagens é uma realidade. Aqueles que vivem em contextos mais frágeis são aqueles que são mais afetados e temos que dar a capacidade a cada uma das nossas escolas e aos nossos profissionais para terem meios, para terem recursos e para terem a capacidade de, nos próximos tempos, poderem ter um ponto de inflexão e podermos, se possível, no fim destes tempos de recuperação, com estes recursos adicionais, podermos chegar pelo menos ao ponto onde queríamos estar ao fim destes 2 anos, se não houvesse pandemia. E por isso é tão importante esta mais-valia que são estes recursos adicionais e todas estas estratégias. Obviamente que Portugal está disponível para trabalhar também com os governos amigos do mundo ibero-americano para podermos efetivamente poder chegar mais longe. E eu queria agradecer também, como é óbvio, à OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que obviamente trabalha nas áreas da educação, nunca deixando a cultura e nunca deixando a ciência, para que daqui a 10 anos não estejamos a avaliar aquilo que aconteceu durante este tempo pós-pandémico ou ainda de pandemia, lamentando-nos por não termos feito aquilo que deveríamos ter feito. Por isso, entre todos, temos que construir políticas públicas que possam responder a este momento de enorme provação global, mas que o mundo ibero-americano se possa constituir também um bloco onde entenda que a educação e a resposta, principalmente àqueles que têm maiores dificuldades, tem que ser inequívoca, tem que ser robusta e tem que ser uma só voz de recuperação, de consolidação e de construção daquilo que queremos, um espaço ibero-americano de educação que possa responder a todos. Mariano, muchísimas gracias y buen trabajo. Muito obrigado, Tiago. Muy concreto, muy preciso y muy ilustrador lo que has expuesto. Muchas gracias, como siempre. Muito obrigado. Daría la palabra a continuación al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Dámaso López, que nos va a hablar brevemente sobre experiencias sobre educación superior presente y futuro a raíz de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Señor ministro, señor secretario general, directora de la oficina en Portugal, de la OEI en Portugal, de la Educación Superior y miembro del Consejo, señor Fernando Balmes. Es muy difícil siquiera tener ahora mismo un diagnóstico de lo ocurrido. O quizá lo que no tenemos es la interpretación de lo ocurrido, y entiendo que tenemos trabajo para mucho tiempo para saber exactamente qué ha ocurrido y cómo nos ha afectado. Voy a poner algunos ejemplos para que veamos cuáles son las cosas que ahora mismo nos preocupan, cuáles son las cosas que nos van a preocupar en el futuro inmediato y a qué asuntos deberíamos atender porque están ya sobre la mesa. En primer lugar, voy a decir que una de las cosas que ha desencadenado la pandemia era algo que ya estaba presente en la enseñanza superior, que es, por ejemplo, todo lo relativo a la gestión de la enseñanza sin papeles. Era un proceso que ya estaba en marcha, había un Erasmus sin papeles, que sin embargo ahora ya es casi obligatorio que se haga así. De manera que también había, digamos, formas de relación con los estudiantes, entre el profesorado y los estudiantes, formas incluso de representación de los órganos de gestión de los centros universitarios que ya se emitían en streaming y por tanto estaban abiertos a todas las comunidades universitarias, y eso prácticamente es una cosa que lo ha hecho obligatorio la pandemia. Todo lo que hemos hecho durante la pandemia ha tenido que ser obligatoriamente de esta manera. Eso, por una parte, condiciona nuestro futuro. Es decir, cada vez vamos a ver más cosas que, si pueden pasarse a una gestión telemática, van a pasarse a una gestión telemática. Hemos descubierto, sin embargo, que, por ejemplo, algo que teníamos razonablemente satisfecho a través de becas y otras modalidades de inserción de personas que procedan de capas de la sociedad más desfavorecidas económicamente, de repente se han visto obligadas a conectarse a la red súbitamente y casi obligatoriamente. Para eso nosotros hemos tenido que tomar medidas excepcionales como cualquier otra educación superior, y se han ofrecido a los estudiantes que tenían dificultades bien tarjetas para conectarse, bien incluso los propios equipos. Yo creo que eso va a permanecer ya prácticamente
para el futuro. Es decir, una de las formas de inclusión de la igualdad va a hacer que el estudiante que tenía dificultades en tener una conexión vea cómo se dirigen recursos a favorecer esa conexión de los estudiantes, que al mismo tiempo favorece un efecto secundario, porque yo he hablado de qué es lo que estamos viendo, lo que no sabemos es los segundos y terceros movimientos. El estudiante que puede conectarse donde quiera. Por tanto, algunos estudiantes nuestros están conectados desde ciudades próximas, ciudades más lejanas o desde el extranjero. ¿Cómo afecta a otro tipo de relaciones universitarias? Yo creo que también es evidente que en los últimos años ha habido un desplazamiento del interés del estudiante de la, vamos a decir, lección magistral o incluso de la actividad colaborativa en el aula. El estudiante actual es un estudiante que está más introducido no solamente en las redes sociales, por supuesto lo está, pero sí también en formas de adquisición de destrezas concretas a través de YouTube. Porque en YouTube ahora mismo ya tiene un repertorio, un conjunto de repertorios sobre disciplinas que le interesan, que es verdaderamente apabullante. Esto es una cosa que yo creo que se va a profundizar y que desde luego las universidades van a tener que responder a este reto, porque van a tener que ofrecer estudios específicos para que sus estudiantes, los que desean buscar una información relativa a algunas de las disciplinas que se estudian en las universidades, puedan tener un acceso libre, como cualquier otro ciudadano en cualquier lugar del mundo, a esa información que en el fondo tiene un fuerte contenido educativo y que muchas veces es a lo mejor una parte desgajada de una asignatura o un curso específico que se brinda con unos fines particulares de formación. De forma que eso yo creo que es algo que va a recibir un estímulo muy importante en el futuro inmediato. Una parte de la docencia se va a adquirir con un régimen de comunicación interna muy escaso. Y luego hay otro apartado que es el del profesorado, que es cómo va a verse el profesorado en el próximo, en la universidad futura, la que se avecina en función de lo que ha ocurrido durante la pandemia. Yo creo que el término deslocalización, que económicamente sabemos más o menos lo que significa, yo creo que va a haber una deslocalización también, en el sentido de que ahora mismo, pero también es una tendencia que venía ya de tiempo atrás, cada vez más el profesorado se implica, primero, en cursos hechos a la medida para necesidades específicas formativas en cualquier lugar del mundo, puede ser Latinoamérica, pero puede ser perfectamente Asia, África o cualquier otra región del mundo. Y por tanto el profesor cada vez va a ser un profesor físicamente en un lugar, pero ciertamente deslocalizado en cuanto a los fines últimos de su enseñanza. Estos son, digamos, tendencias que ya estaban latentes y que yo creo que durante los próximos años, después de establecidos los diagnósticos oportunos, vamos a ver cómo se potencian y cómo crecen. Hay, sin embargo, un aspecto, y hasta ahora, digamos que no es que fuera una cara risueña la de la evolución tras la pandemia, pero hay un aspecto que yo creo que no va a tener una fácil adaptación al nuevo escenario. Son todas aquellas enseñanzas relacionadas con, por ejemplo, laboratorios o prácticas. Y en concreto, muchas o casi todas las de las áreas biosanitarias van a tener un difícil encaje, no digo imposible, pero sí difícil, porque para muchas de estas disciplinas el contacto, pues por ejemplo, en el caso de la veterinaria, con los animales que tienen alguna enfermedad o alguna patología es necesario, al igual que lo es en disciplinas, pongamos por caso, enfermería o la propia medicina. Pero desde este punto de vista yo creo que habrá que, en determinadas disciplinas, diseñar con el mayor cuidado del mundo qué actividades pueden hacerse de forma presencial, qué actividades van a poder pasar a las formas o a los formatos virtuales. Por último, me queda algo que yo creo que es esencial en la universidad. Y es esencial, aunque pudiera parecer que es algo ciertamente menor si uno mira los programas, que es el contacto social y la interacción entre los propios estudiantes, en primer lugar, y entre estudiantes y profesorado, o entre estudiantes, profesorado y la institución. Esto es lo que yo creo que va a requerir en el futuro, no sé si imaginación, pero algún tipo de enfoque que permita
que se recupere algo que es esencial para la universidad, que no es solamente asistir a una clase y recibir unas enseñanzas e incluso participar, sino por otra parte estar en contacto con compañeros que tienen las mismas o parecidas inquietudes y con los cuales se pueden comparar experiencias, se pueden compartir desde bibliografía hasta impresiones, hasta proyecciones de estudios futuros, etcétera. Todo lo que enriquece la vida universitaria, que es sencillamente la relación humana, tanto entre profesores como entre estudiantes. Yo he dirigido muchas tesis doctorales y me cuesta mucho pensar que la futura relación con algún estudiante va a tener que establecerse a través exclusivamente de tutorías virtuales o que bruscamente va a aparecer en la pantalla un estudiante que desea que se le dirija una tesis doctoral. De manera que entiendo que en el futuro habrá una serie de cosas que nosotros ahora mismo ya contemplamos como problemas que se proyectan, pero que para los cuales, algunos de los cuales por lo menos no tenemos respuestas adecuadas. Y esto es, a mi juicio, y aquí lo dejo, esto es, a mi juicio, el panorama al que vamos a asomarnos en los años que vienen y que, desde luego, yo creo que la universidad, si tenemos en cuenta que con la pandemia se adaptó a una situación inédita en una semana, estoy seguro que con el tiempo necesario de reflexión y con los recursos adecuados para que esto pueda ponerse o pueda orientarse en la dirección que todos deseamos, conseguiremos que se anulen los efectos negativos de la pandemia y estemos en una situación que nos permita enfrentarnos con el futuro de una manera que garantice el éxito de nuestro empeño. Y aquí lo dejo. Yo creo que esto es lo que puedo decir, que ya ven que es poco, pero que por lo menos dice hacia dónde tenemos que preocuparnos. Así que muchísimas gracias. Querido director, no es poco, es muy interesante. Muchas gracias por la aportación. Es, digamos, la visión de un ámbito de educación superior que es muy importante, que ha tenido un peso muy importante en este tiempo. Y a continuación, además de las gracias una vez más, damos la palabra al coordinador del número monográfico, a Fernando Reimers, que nos hará, digamos, una breve presentación de la revista número 86, volumen 1, volumen 2, de la RIE, de la Revista Iberoamericana de Educación. Fernando, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Mariano. Me da especial gusto que la OI esté convocando a esta conversación sobre la pandemia y, en particular, presentar este número por la siguiente razón. La crisis que ha generado la pandemia, no solamente educativa, sino social, económica, ha sido una crisis porque ha desbordado las capacidades de las instituciones. Y cuando uno examina la manera en que la crisis ha impactado a los sistemas educativos en diversas partes del mundo, se da cuenta que la crisis ha sido mayor en algunos lugares que en otros. Iberoamérica es una de esas regiones del mundo. En lugares como Finlandia, Singapur, en verdad la crisis ha sido tanto una crisis como una posibilidad de acelerar reformas que estaban ya haciendo. Es decir, este desbordar de las capacidades institucionales ha puesto de relieve la necesidad de nuevas formas institucionales, y la cooperación internacional encuentra un especial papel en un momento como este. Yo creo que en los últimos 18 meses hemos visto cómo la tarea de organizaciones como la OI, como la OCDE, como UNESCO, en su función de servir de observatorio global, de permitir la identificación rápida y la difusión de prácticas de un contexto a otro, ha revitalizado la misión de esas instituciones. Y yo creo que esta revista es un ejemplo de lo que significa esa cooperación. Yo quiero compartir algunas láminas nada más para poner en perspectiva, para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? Lo voy a poner en modo de presentación. Sí. La pueden ver, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí tienen ustedes los dos números que pueden descargar gratuitamente. Lo primero que quiero señalar es que la Organización Mundial de la Salud ha producido, reseña más de 360.000 artículos sobre el COVID en los últimos 18 meses, de los cuales más de 41.000 son sobre educación, 900 en español y 450 en portugués. Para esta revista recibimos 156 artículos para evaluar y queremos dar enormes gracias a los más de 200 evaluadores que nos han ayudado. En los 3 meses desde que están publicados estos números, más de 6.000 personas han descargado estos números. Para poner esto en términos comparativos, aquí están los artículos recibidos, visitas al resumen y descargas de los últimos años de la revista. Y sin lugar a dudas, este monográfico es el que recibió más artículos, más visitas al resumen y más descargas. Y yo creo que esto habla de dos cosas. En primer lugar, de la necesidad real
de información basada en un análisis de los hechos, de la valoración de la investigación en un momento de crisis como este. Y en segundo lugar, del papel importantísimo que las comunidades de investigación, en su mayoría basadas en universidades y en su mayoría en universidades públicas, han jugado en este momento. Y esta es una señal que yo creo que es muy importante y que hay que valorar y que destacar. En este momento de crisis, la universidad ha encontrado una oportunidad de acentuar su misión en lo que hace a lo que se llama la extensión, normalmente su impacto social desde la investigación. Bueno, aquí ven ustedes los artículos recibidos, ven ustedes que el número de la pandemia, tiene muchos más artículos que fueron recibidos que ninguno de los otros números anteriores, lo mismo con las descargas a lo que me refería. ¿Qué dicen estos números de la revista? Y por supuesto no los voy a resumir los 19, pero el primer mensaje de la lectura de estos dos monográficos es que la historia de la pandemia, del impacto de la pandemia en educación, no es una historia, son muchas historias. Así como decía, creo que era García Márquez, al referirse a América Latina, que América Latina es una multitud, para referirse a su diversidad, el impacto de esta pandemia en Iberoamérica también es una multitud. Y las posibilidades de aprender están en comprender esa diversidad, no en desarrollar una narrativa singular de lo que es el impacto y decir, bueno, sí, está claro que esto es una gran catástrofe educativa y los chicos no han aprendido mucho. No, es que esto ha sido muy diferente por nivel educativo, por clase social del estudiante, por estudiantes que están en Chile frente a los que están en México, frente a los que están en Brasil, frente a los que están en Portugal. Portugal, por cierto, destaca como uno de los países cuyo norte desde el comienzo fue que no se quedase ningún chico atrás. Y ese énfasis en política, que no lo está en la mayor parte de los otros países de Iberoamérica, se traduce en la práctica en resultados muy distintos. Yo creo que es muy importante entender y valorar el papel de la investigación en ayudarnos a comprender los hechos, porque como decía alguien, si bien todos tenemos derecho a tener una opinión, no tenemos derecho a tener nuestros propios hechos. Y en un contexto de crisis como el que ha generado la pandemia, en donde la prudencia en la utilización de los recursos va a ser necesaria, porque una de las consecuencias de la pandemia es una nueva austeridad, es especialmente importante tener balance, tener mesura, pensar bien y apegarse a una comprensión certera de los hechos y en lo posible a descansar en un conocimiento, en el mejor conocimiento que podamos sobre este laboratorio de prácticas educativas que es el mundo y que es Iberoamérica y más allá de Iberoamérica, para acertar, para no equivocarnos. Es cierto, como decía el vicerrector, que la comprensión de este fenómeno nos va a tomar mucho tiempo y seguramente será dentro de 10 años cuando podamos mirar en retrospectiva y decir si lo hicimos bien o no. Lo que pasa es que las consecuencias de equivocarnos van a ser muy grandes. Entonces, creo que nos toca hacer lo mejor posible en este momento por no equivocarnos. Y una de las cosas que podemos hacer es acercar a las universidades con los sistemas educativos y sobre todo descansar en lo que las universidades pueden aportar desde la investigación y desde la extensión para aumentar la capacidad de los sistemas educativos de no equivocarse. Bueno, creo que si tuviese yo que generalizar, digamos, qué nos enseñan estos artículos, que por cierto miran no solamente una diversidad de países, con mucho énfasis en un análisis del impacto de la pandemia en los grupos de mayor vulnerabilidad. Las personas en zonas rurales, los grupos indígenas, los grupos de menor nivel socioeconómico, etc. En Argentina, en Brasil, en Chile, en Portugal, en México, en una diversidad de países. Creo que desde la perspectiva no solamente del impacto de esta pandemia en los aprendizajes de los alumnos, sobre lo cual para el momento en que fueron entregados estos resultados había muy poca información, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de los profesores. La lectura de estos artículos nos enseña qué impacto ha tenido esto en la manera en que los profesores ven su trabajo y en la valoración de su trabajo y en el esfuerzo que les requiere y el impacto diferencial que tiene en profesores, mujeres y hombres esta pandemia por las características de expectativas distintas de roles de mujeres y de hombres, no solamente en lo que hace a la docencia, sino en otras demandas sociales que tienen que ver. Entonces, es muy importante tener esta comprensión para tomar políticas certeras que no terminen descapitalizando el sistema educativo, donde los mejores profesores al final de esto terminen hartos y digan, yo prefiero dedicarme a cualquier otra cosa, este es un trabajo imposible, lo que hemos hecho en 18 meses y lo que nos toca hacer en los próximos 18 meses. Creo que lo segundo que nos enseña en este artículo es que la narrativa contemporánea, digamos, de que la manera en que vamos a resolver este problema es reabriendo las escuelas y recuperando los aprendizajes, es una narrativa
muy pobre y seguramente equivocada. Por supuesto que hay que reabrir las escuelas, por supuesto que hay que atender a lo que nos han aprendido los chicos, pero también hay que recordar que las escuelas antes de la pandemia, y estos artículos lo hacen muy evidentes, no estaban funcionando ni adecuadamente para todos los alumnos, ni les estaban enseñando a todos ni todo lo que tenían que aprender. De manera que si todo lo que hiciéramos fuese reabrir las escuelas para que operasen de la manera en que estaban operando, pues la verdad no estaríamos ayudando demasiado a los grupos, a la mitad de los niños que no aprendían a leer y a escribir en la escuela antes de la pandemia. Entonces, este es un momento, como lo ha dicho bien Antonio Guterres, realmente de reconstruir mejor. Este momento de crisis, este momento de dimensionar la profundidad de la crisis social y económica que ha generado la pandemia, es un momento no de regresar a una visión idealizada de lo que era el mundo antes de la pandemia, sino de coger el toro por los cuernos y resolver los problemas que no estaban resueltos y que son la base de que una cantidad de niños les haya ido muy mal. ¿Por qué les ha ido muy mal en este periodo? Porque no sabían leer, hay que decirlo así de simple. Entonces, reabrir las escuelas para que no aprendan a leer, para que no desarrollen la autonomía de poder coger un libro y aprender por su cuenta, para que no sean capaces de aprender con materiales didácticos, como se aprende en educación a distancia, sin ver a sus profesores que les lleven de la nariz cada minuto. La verdad, esos son los problemas que hay que resolver y los artículos los enseñan muy bien. Que el impacto de esta pandemia en la región realmente no es nada más el impacto, es la interacción de la suspensión de escuelas con las debilísimas capacidades cognitivas y sobre todo de autoaprendizaje y de autoadministración de los estudiantes y las debilísimas capacidades de los profesores de enseñar de una manera diferente a lo que fuese enseñar cara a cara. Bueno, creo que, por supuesto, la pandemia nos cuenta en la práctica cómo se vivió. Por ejemplo, un resultado paradójico de los varios artículos, hay un artículo muy interesante que mira qué pasa en escuelas rurales fuera de Buenos Aires. La verdad, el impacto de la pandemia en esas escuelas rurales es menor a lo que es el impacto en las zonas urbanas, por ejemplo, de Chile, que examina el mismo libro. ¿Y por qué es menor? Porque en esas zonas rurales ya había una forma de educación semipresencial por la manera en que las escuelas se integran a las formas de vida de las personas. De manera que lo que nos enseñan estos artículos es que tal vez haya cosas que aprender en este momento de aquellas escuelas que estaban en la periferia y que habían tenido que desarrollar formas alternativas de enseñar. Una de las personas, uno de los líderes educativos que ha hecho cosas extraordinarias en esta pandemia es el secretario de Educación de Sao Paulo, Rosselli, que no por casualidad había sido antes el secretario de Educación de Amazonas, un lugar de enorme vulnerabilidad en Brasil, donde le había tocado aprender cómo utilizar medios de educación a distancia. Y lo primero que hizo en el medio de esta pandemia fue rescatar todo lo que había aprendido en Amazonas para aplicar esas ideas en Sao Paulo. Y este libro, esta comprensión cuidadosa de los hechos que nos dan los 19 artículos, nos permite darnos cuenta que podemos aprender de esos contextos de más vulnerabilidad para atender a la nueva vulnerabilidad que crea la pandemia. Bueno, no quiero extenderme más. Lo que quiero a ver si puedo dejar de presentar. ¿Cómo llego aquí en esta pantalla a dejar de presentar mi pantalla? Aquí. Eso. Lo que quiero destacar son dos cosas. En primer lugar, el papel importantísimo que han demostrado las universidades que pueden jugar en este contexto al utilizar sus capacidades de investigación para ayudarnos a comprender el problema. Y el papel importantísimo que una herramienta tan simple como una revista de acceso abierto puede jugar, convocando a los investigadores a que compartan lo que sepan y poniendo a circular este conocimiento. Creo que la evidencia que he presentado demuestra que hay una demanda por este conocimiento, que hay una necesidad. Las 6.000 personas que han leído esto indudablemente han expresado con sus acciones el deseo de conocer un poco mejor y de trascender esta narrativa un poco insulsa que cuenta que la pandemia es una historia única y que prefieren en cambio comprender los detalles de cómo se ha manifestado esta pandemia en educación en diversos contextos, en diversos países. Y lo segundo que creo que ilustra esta revista es el papel importante que puede jugar la cooperación internacional y una organización como la OEI como gestor de conocimiento, como agencia no que produzca conocimiento, sino que invite a los centros que generan conocimiento, que son en su mayoría las universidades y en Iberoamérica especialmente las universidades públicas, a tener una forma de compartir lo que están aprendiendo y hacer que este conocimiento circule. Porque en el contexto en el cual estamos, este contexto de crisis, que no estoy seguro de que esta región ha dimensionado,
en toda su profundidad, que esta no es una crisis nada más de aprendizaje, sino económica y política, cuyos efectos vamos a ver en uno de los artículos, en la introducción de uno de estos números. Digo, estamos a las puertas de una nueva década perdida en Iberoamérica en materia de capital humano. El que sea perdida o no, no está escrito en las estrellas. El que esté perdida o no depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Y lo que creo que este número demuestra es que hay un número importante de investigadores en Iberoamérica que están dispuestos a hacer lo que les toca en este momento para sobrellevar de la mejor manera esta crisis, reconstruyendo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, también por todo el trabajo, que me consta que ha sido bastante. Y me toca a mí cerrar este evento en nombre del secretario general, que se ha tenido que conectar a otro evento. Fundamentalmente, y recogiendo lo que se ha dicho esta tarde aquí, y por acabar con una nota optimista, este periodo que se abre ante nosotros también es una oportunidad para hacer las cosas mejor, como se estaban haciendo, para utilizar esas herramientas que ahora sí o sí estamos utilizando todas, las nuevas tecnologías, de manera que se recuperen esos aprendizajes, pero también que se incorporen al proceso de enseñanza y potencien las capacidades y los conocimientos de nuestros alumnos, porque Fernando lo ha dicho bien, es que no partíamos de la mejor situación y la pandemia ha agravado mucho más la situación. El ministro de Portugal nos ha demostrado que cuando hay capacidad y hay decisión política, se puede poner en marcha estrategias. Y como tú dices, Fernando, hay muchas ideas y hay mucho conocimiento que producen nuestras universidades para alimentar esas estrategias, para que digamos que hay instrumentos, herramientas para poder poner en marcha esas estrategias. Desde la OI, pues como ha señalado el secretario general, ese ha sido nuestro propósito desde el primer momento, acompañar a los gobiernos y poner a su disposición todo aquello que sea necesario, primero, para sobrellevar la pandemia de la mejor manera y ahora pues para, como decimos, recuperar aprendizajes y por lo menos paliar los efectos. Ese es el propósito de este número, que al final lo que ha pretendido, como digo, es dar respuesta a esta situación y ofrecernos, como digo, pues una ventana de oportunidad en ese sentido. Se abre un nuevo periodo, no tiene por qué ser malo. Tenemos muchas herramientas, como digo, para construirlo mejor de cómo lo hemos hecho hasta ahora y quizás de alguna manera pues la pandemia sí que sea disruptiva en ese sentido. Nosotros siempre decimos, no es disruptiva en cuanto a su contenido, o sea, la transformación que se ha producido ya se estaba produciendo, lo que ha sido disruptivo ha sido en cuanto a su velocidad. Pues aprovechemos esos cambios que se han producido de manera tan acelerada para consolidarlos, para orientarlos bien y para que en general refuercen nuestros sistemas educativos, tanto la educación básica como la superior. Este fue un debate que tuvimos en el momento de sacar la convocatoria, Fernando y yo. Al final quisimos que, a pesar de que la convocatoria iba a ser muy amplia, que entraron todas las etapas educativas, porque todas han tenido también su impacto de manera distinta. Bueno, también lo ha señalado Fernando, pues es que el nivel de autogestión de los alumnos no es lo mismo según las edades, pero nos parecía interesante tener una visión global sobre lo que está pasando en nuestros sistemas educativos. Así que nada más por mi parte, agradecer a todos su participación, agradecer al vicerrector que se ha acercado hasta nuestra sede. Ya por fin empezamos a hacer eventos con algo de presencialidad. Nosotros sí que ya avanzamos directamente hacia el modelo híbrido. Esperamos que nuestra educación también y se implante este modelo híbrido. Y un saludo a todos y muchas gracias por su atención. Adiós.